Bueno, vamos saludando a las personas que se van conectando. Un saludo desde El Salvador al señor Guillermo Sánchez, a Dania Herrera y a las demás personas que se van conectando. Vamos entonces a dar inicio a la conferencia. Bien, bueno, entonces, buenas noches de nuevo para todas las personas que se están conectando. Vamos a estudiar el día de hoy una conferencia muy interesante. Esta conferencia es la número 30 del temario de fase A. Se llama Método para despertar la conciencia. Las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Vamos a entender en esta conferencia lo que es realmente la conciencia, porque mucho hemos hablado, ¿sí?, que somos tres cosas: cuerpo físico, alma o psiquis y conciencia, pero aún como que tenemos el concepto de que la conciencia es algo externo a nosotros o es algo a lo que difícilmente podemos llegar a experimentar. Para nosotros poder experimentar la conciencia, debemos es dejarla actuar cuando no están nuestros defectos. Entonces tenemos dos tipos de conciencia. Una conciencia que está atrapada en todos nuestros defectos, y eso es lo que hace que se manifieste de forma subjetiva, ¿sí? Es decir, viendo lo pasajero, no viendo la realidad ni lo objetivo, lo importante de la existencia. ¿Por qué? Porque esta conciencia le está dando vida a todos nuestros defectos psicológicos. Esto es lo que vamos a ver. Y está la conciencia objetiva, que es lo que siempre es, ha sido y será en nosotros. Es lo real y verdadero y lo que jamás se va a poder embutir ni atrapar en todos nuestros agregados psicológicos. Entonces, debemos hacer dos diferencias entre este tipo de conciencias. Entonces, retomando, desde el principio hemos hablado que somos tres cosas, ¿sí? Se nos ha dicho de forma muy interesante y hasta sabiamente que tenemos un 97% de conciencia atrapada. ¿En qué? En todos nuestros defectos, formas equivocadas de ser, en todos nuestros yoes, ira, recuerdos, sentimientos negativos, venganza, emociones negativas. Todo esto es, digamos, fruto de esa conciencia que se atrapa, y esa conciencia atrapada es lo que le da la vida, es lo que nos, digámoslo, está contaminado en nosotros, ¿sí? Este 97% de subconsciencia también se conoce como la psiquis, la mente o el alma. Muchas religiones enfocan de que debemos buscar la liberación del alma o la salvación del alma, pero en muy pocas partes nos explican realmente cuál es el trabajo que nosotros debemos hacer para poder liberar esa conciencia. Pensamos que esta conciencia o el alma va a liberarse o va a purificarse a través de la creencia o de leer un libro sagrado o de seguir a alguna persona, pero en esta conferencia vamos a ver los dos trabajos que nosotros debemos hacer para poder liberar ese 97% de conciencia que está atrapado en todos nuestros defectos. El 3% de conciencia es diferente, ¿sí? Es lo que nunca jamás se va a poder atrapar, y ese 3% de conciencia es el que va a tener que hacer toda la revolución para sacar ese 97% que está embutido, que está atrapado en todos nuestros defectos. Alguien diría, uy, no, pero un 3 contra un 97, ¿de dónde se sacan estos porcentajes? Realmente, más que porcentajes, es que nosotros nos demos cuenta que ese 3% de conciencia es Dios dentro de nosotros. Es esos tres aspectos, esas tres fuerzas primarias que siempre le han dado vida a toda creación y que también están dentro de nosotros, ¿sí? Si lo queremos entender como Padre, Hijo, Espíritu Santo, podemos entenderlo, que es un 1% por cada uno de estos aspectos, pero que tienen toda la fuerza y toda la capacidad para contraponerse a ese 97%, que es lo que nosotros debemos aprender a liberar. Entonces, veamos que todos nuestros defectos, la ira, la codicia, la envidia, todo eso que llevamos en nuestro mundo interior es lo que nosotros llamamos el mí mismo. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero yo soy así, esa es mi forma de ser, siempre he sido el mismo, jamás voy a cambiar, si me quieren así bien y si no, pues entonces de malas. Esas justificaciones o ese tipo de expresiones son de todos nuestros defectos, de todo nuestro mundo interior, que siempre está queriendo evadir, ¿sí? Dejar de ser lo que somos.
Muchas personas dicen, no, pero es que uno debe sentirse orgulloso por lo que hemos sido, por lo que hemos logrado. Entonces, así como debemos sentirnos orgullosos, ¿sí? Por algo pasajero, algo muy, muy del tiempo, entonces también podemos sentirnos iracundos. Y la ira puede justificar todos sus aspectos, todos sus detalles, todos sus pequeños yoes que la alimentan, así la pereza, así la envidia, la codicia, bueno, cada uno de estos. Todos estos 7 pecados capitales, lo veíamos en la conferencia de los detalles, tiene unas ramificaciones muy pequeñitas y se alimenta de detalles muy pequeños, formas de ser, expresiones, miradas, palabras dichas con orgullo, o con ira o con codicia. Todas estas formas de ser somos nosotros mismos y eso es lo que hace que ese 97% de conciencia esté atrapada en cada uno de nuestros defectos o de nuestros errores, de nuestra ignorancia. Obviamente, ¿qué vamos a ver nosotros acá? Que cada uno de estos defectos tiene un porcentaje de conciencia. Ejemplo, una persona puede ser más iracunda que perezosa, ¿sí? No quiere decir que no tenga pereza. O una persona perezosa puede tener más alimentados sus yoes de la pereza que de la ira, pero no quiere decir que no tenga ira. Cada uno de estos defectos o cada una de la conciencia de esa esencia atrapada en nuestros yoes va a procesarse en virtud de su propio condicionamiento. ¿Cómo así? Vamos a colocar entonces un ejemplo, ¿sí? Digamos que en el aspecto de la lujuria tiene gran capacidad de esa virtud que nos permite ver la realidad de las cosas, de la pareja, de la sexualidad, de lo que es el amor. Pero como esa parte de castidad, esa parte de fidelidad, de amor, está atrapada en todos nuestros yoes de lujuria, esa conciencia atrapada se va a procesar de acuerdo a las condiciones que esos defectos le colocan. Entonces, atrapada la conciencia en la lujuria, no puede percibir lo real. ¿Por qué? Porque la lujuria es como si condicionara a ese porcentaje de conciencia a no, tiene que ver las formas, es lo importante, o entonces la pornografía, todas las impresiones auditivas, visuales, el amor no existe, eso más bien es placer, en la variedad está el placer. Entonces sí vemos cómo se condiciona. Cada uno de nuestros defectos psicológicos tiene unas condiciones. Entonces eso es como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un niño pequeño y llegara a habitar en una casa y en esa casa todo fuera violencia, gritos, malos tratos. Ese niño, que es como si fuera la conciencia en el ejemplo que estoy colocando, entonces se va a condicionar y lo que él va a aprender es eso, a decir groserías, a ser violento, a ser iracundo, mejor dicho, a solucionar todo a punta de golpes. Así pasa con cada uno de todos nuestros 7 pecados capitales que tienen muchos detalles que hacen que se alimenten estos. Veamos entonces, por ejemplo, la pereza. La conciencia atrapada, ¿sí? Embotellada en ese yo causa. Entonces, la conciencia siempre va a ser diligente, siempre va a ser hacia el objetivo, hacia las cosas del despertar de la conciencia. Pero como la pereza tiene atrapada esa conciencia, entonces, ¿cuál es la condición de la pereza para ese porcentaje de conciencia? No, acá lo ideal es perder tiempo, acá lo ideal es la charla, la conversación ociosa, el aburrimiento, la tristeza. Esa es la condición en la que está atrapada ese porcentaje de conciencia de nosotros. Cada uno de nuestros defectos tiene ese condicionamiento. La conciencia no es como un niño pequeño que uno dice, bueno, de pronto se lo deja cuidar a la mamá o a un vecino o algo así. La conciencia es muy diferente. Hacia donde nosotros vayamos, ¿sí? Si nosotros vamos a ir a degenerarnos, nuestra conciencia también va a ir a esos mismos procesos. Si nosotros en un momento estamos criticando, nuestra conciencia va a estar ahí, ¿sí? ¿Con qué? Con la idea de que nosotros podamos tener esa capacidad de decir, bueno, ¿será que me freno hacia la crítica o no me freno? ¿Sí me comprenden? Es decir que nosotros con la conciencia no vamos a poder hacer como hacemos con un objeto o con una cosa que la dejamos a guardar, no. Donde nosotros vayamos, allá mismo vamos a llevar toda nuestra conciencia y eso hace que se embuta cada vez más en todos nuestros defectos y formas equivocadas de ser. Si nosotros miramos algo interesante,
cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Esos diablitos que los pintamos o los mostramos así para poderlos ver mejor, cada uno de estos diablitos dentro de nosotros tiene un porcentaje de conciencia. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es Dios dentro de nosotros, es lo verdadero, es lo que nos permite percibir la realidad de las cosas, la verdad de las cosas, lo que nos permite ver lo objetivo. Pero como está atrapada en el defecto, entonces esa conciencia le da vida al defecto para que se manifieste, para que se procese de acuerdo a las condiciones que cada uno de los yoes le tenga a esa conciencia. ¿Qué sucede si nosotros liberamos esa conciencia? Bueno, si nosotros matamos el defecto, ¿sí? Aprendemos a autoobservarnos y a liberar esa conciencia, entonces eso es lo que ella va a hacer, va a empezar a emanciparse de cada uno de los yoes, ¿sí? Va a empezar a desintegrarse. Si nosotros podemos eliminar un defecto, podemos eliminarlos a todos, pero esto requiere que nosotros tengamos un poco más de seriedad y radicalismo en el trabajo psicológico de cada uno de nosotros. Bien hemos dicho que tenemos un padre y una madre interna. Nuestra madre es la que guía ese trabajo psicológico. Muchas personas a veces se sienten, bueno, sí, yo sé que tengo errores, sé que tengo que cambiar muchas cosas, pero ¿qué es lo que debo empezar a trabajar? Bueno, hay muchas formas de poderlo ver. Una de ellas es pidiéndole a nuestra divina madre, momento previo al sueño, que nos deje ver en una experiencia, en un sueño, bueno, ¿yo qué debo trabajar? Muéstrame qué defecto debo entonces empezar a mirar a ver cómo lo puedo resolver. También podemos empezar a mirar nuestro entorno, ¿sí? El entorno físico con la pareja, con la familia, en el trabajo, es lo que nos va a mostrar lo que nosotros debemos empezar a cambiar. Es decir, que no nos podemos hacer los de la vista gorda de, ay, no, pero yo no sé qué cambiar. Pues ahí está todo ese, digamos que todo donde nosotros nos desenvolvemos. Ahí mismo está la capacidad de aprender a liberar todos nuestros defectos y de aprender a mirar cómo podemos ir quitándole alimento a nuestros defectos y pudiendo liberar cada vez más nuestra conciencia. Vamos a ver que a mayor cantidad de yoes desintegrados, más conciencia vamos a tener. Hay muchas personas que consideran que pueden despertar su conciencia sin haber aprendido a morir psicológicamente antes, ¿sí? Veamos que a menor cantidad de defectos eliminados, pues menor porcentaje de conciencia vamos a tener. Recordemos lo que hablábamos en el sacrificio por la humanidad. El mejor sacrificio que una persona puede hacer es empezar a despertar interiormente. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros hacer unas comprensiones y vamos a poder ayudarle a las personas de una forma más consciente. Veamos que muchas veces las personas dicen, no, se meten a aconsejar, ¿sí? Tienen un conflicto de pareja o algo así y uno ignorantemente dice, no, eso mejor sepárese, o no, eso mejor tal cosa, o haga tal otra, o desen un tiempo. Estamos hablando de una forma tan subjetiva y tan inconsciente que no podemos darnos cuenta cuál es el aprendizaje que esta persona o esta pareja está aprendiendo. Así en muchos otros aspectos, ¿sí? Alguien puede estarse quejando por, digamos, perdió el trabajo o por la situación económica que se está viviendo. Entonces alguien sin conciencia podría decir, no, eso más bien dediquémonos a robar o dediquémonos aquí a hacer trampa o dediquémonos... Es decir, que esa incapacidad de poder liberar nuestros defectos va a hacer que nosotros no podamos actuar de forma consciente, es decir, de forma objetiva. Por eso decimos que entre más defectos psicológicos nosotros aprendamos a observar y a eliminar en el diario vivir, eso nos va a permitir tener la concentración y tener la certeza de cómo poder resolver un problema o una situación. Esto es interesante. El despertar de la conciencia solo es posible aprendiendo a eliminar el yo, todos nuestros defectos. Es decir, muriendo en sí mismo aquí y ahora. Recordemos que nosotros debemos aprender a aplicar lo que hablábamos en la conferencia de la vida y el nivel del ser, ¿sí? El nivel del ser no es algo futuro y no es algo pasado. El nivel del ser, la conciencia es aquí y ahora, en instante. Si nosotros aprendemos a estar concentrados en el día, a estar observándonos en el día, pues, ¿qué va a suceder? Que nosotros vamos a poder actuar de una forma más consciente, es decir, que vamos a poder vivir ese eterno aquí y ahora, vamos a poder darnos cuenta de la realidad de cada situación, ¿sí? Vamos a poder ver
lo objetivo de cada cosa. Acá no estamos diciendo entonces que las cosas físicas sean entonces algo para no ponerle cuidado o algo secundario, no, simplemente se está diciendo que nosotros debemos aprender, por ejemplo, a ver la realidad de las formas, ¿sí? Entonces muchas personas pueden decir, no, pero es que los hombres, ¿sí? No, pero es que una mujer que tenga tales figuras o que tenga tal cosa o que se vea físicamente, entonces es una mujer atractiva. Es decir, que es una persona, es un individuo que se está dejando llevar de forma subjetiva por todo lo que su gusto, sus formas, sus conceptos de belleza le dicen. ¿Cuál sería la verdadera belleza? Por ejemplo, si la lujuria no estuviera condicionando a la conciencia, para la conciencia la verdadera belleza son las virtudes que puede encontrar, por ejemplo, en un hombre o en una mujer, independientemente del aspecto físico. Pero como la lujuria tiene atrapado un buen porcentaje de conciencia, de amor, entonces lo que hace es como empañar esa capacidad de poder ver y ves a través de cosas subjetivas. Entonces, amor igual a belleza, igual a formas, igual a conceptos, igual a romanticismo. Es decir, que es como si nosotros nos colocáramos unos lentes completamente embarrados y sucios. Así es que estamos viendo nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros defectos nos hacen percibir las cosas así. Entonces, si aprendemos a morir de instante en instante, vamos a poder ver la realidad de muchísimas cosas y vamos a poder autoexplorarnos y autodescubrirnos en cada evento o en cada situación de nuestra existencia. Mientras la conciencia esté atrapada en cada uno de los defectos que nosotros cargamos en nuestro mundo interior, entonces ésta se encontrará completamente dormida y es lo que conocemos como la subconsciencia o el subconsciente. Mucho se habla del subconsciente, hay personas que dicen no, por ejemplo en el tema de la música, con todos los mensajes subliminares o la publicidad, ¿sí? Veamos por ejemplo la publicidad, ¿qué estimula? La publicidad estimula toda la subconsciencia de cada individuo. ¿Por qué? Porque como nosotros no tenemos ese sentido de la autoobservación, no tenemos esa capacidad de filtrar las impresiones, lo que vemos, lo que escuchamos, todo lo que percibimos, entonces en la publicidad nos muestran algo muy llamativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que filtran es toda nuestra parte subjetiva, toda nuestra conciencia subjetiva, tradúzcase al 97% de ego que nosotros tenemos. Ellos son los que hacen esa interpretación de cada cosa que vemos o que percibimos o que escuchamos. Veamos por ejemplo la música. Hoy en día toda la música está enfocada a alimentar el adulterio, a alimentar la degeneración, a alimentar una serie de cosas que cada vez nos hace comportarnos más como animalitos, ¿sí? Entonces, felices los cuatro, o ampliamos no sé qué, o sea, si nosotros escuchamos hoy en día la música toda, está en función de alimentar una serie de defectos psicológicos que ya tenemos en nuestro interior. Entonces, cada vez que nosotros cantamos o tarareamos una canción que nos gusta, debemos observar, bueno, esta letra, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué me gusta esta canción? Esto es interesante cuando uno se mete a estudiar la música, ¿sí? El yo que le gusta cierto tipo de música. Hay personas que les gusta, ejemplo, el reggaetón, ¿sí? Pero ¿qué es lo que le gusta del reggaetón? Hemos hecho una pausa para observar qué es lo que nos gusta de este género musical. Ah, no, sí, es que los tambores, es que el ritmo, pero si entonces al reggaetón le quitáramos toda la letra, ¿será que la gente se sentiría igual a gusto solamente escuchando el ritmo del tambor? No. ¿Por qué? Porque hay un agregado, hay un ingrediente principal en toda esta música que es lo que a todo nuestro subconsciente le llama la atención. Todas las letras, las frases que dice esta música. Ahora veamos otro género, ¿sí? La bachata, pueda que sí, sea agradable para compartir, para lo que sea, pero si nosotros escuchamos mucho de este género, mucha letra de este género, esta es hablando a toda hora del adulterio y del adulterio y del adulterio. Es decir que dentro de nuestro mundo interior, dentro de todo ese 97% de conciencia, hay unos yoes infraconscientes, subconscientes que les gusta, se sienten a gusto con escuchando eso del adulterio, uy sí, chévere, así no lo haga, pero es algo que a nuestros yoes es como si ellos estuvieran con toda esa música ya contentos. Veamos por ejemplo ahora con esa música, el rock pesado, ¿sí? Una persona muy cercana acostumbrada a escuchar este tipo de metal
y se sentía como con ira, una ira implosiva por dentro, eso sentía ganas como de darse a sí mismo, veamos nomás cuando se reúnen a escuchar esa música, que terminan haciendo algo que se conoce como el pogo y se pegan. O sea, ¿qué es lo que está moviendo en nuestro mundo interior? Eso es lo que nosotros debemos es observar. ¿Para qué? Para poder comprender qué es lo que está traduciendo todo nuestro mundo interior. Así con las películas, así con la música, bueno, la música, con los géneros de televisión, con cada una de las cosas debemos es mirar. ¿Qué es lo que me gusta de esto? ¿Por qué me gusta esta situación? ¿O por qué me gusta esta marca? ¿O por qué? ¿Será que es que me gusta esta marca porque con esto puedo ostentar? Ah, bueno, entonces en esa parte subconsciente hay unos yoes que les gusta mostrarse, que les gusta sentirse vanidosos, que les gusta sentirse importantes y por eso tienen determinada marca. Esto es para que nosotros podamos entenderlo y poder comprender qué es ese subconsciente. Eso que llamamos la subconsciencia o la infraconsciencia, que son todos nuestros defectos, que son los que traducen y por eso tenemos ciertos gustos, ciertos comportamientos, ciertas actitudes y cierto perfil psicológico. Es urgente que nosotros aprendamos a transformar ese subconsciente y esto solamente se va a hacer eliminando nuestros defectos. Hay individuos que se sienten incómodos con la palabra morir, pedir muerte o pedir eliminar, pero es que la muerte es un cambio, ¿sí? Si nosotros miramos la muerte realmente es un cambio. Cuando nosotros vamos a morir psicológicamente, vamos a matar eso que está oculto en nosotros, que nos contamina nuestra conciencia, que nos degenera, tiene atrapada los valores, las virtudes, las verdaderas joyas preciosas de nuestro mundo interior. Eso es lo que debemos entender. Entonces vamos a hacer una muerte, es decir, un cambio psicológico para aprender a eliminar esos defectos que no nos dejan percibir la realidad y que siempre nos hacen estar actuando bajo todos los procesos de la inconsciencia. No es posible despertar sin morir previamente. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas y muchas escuelas de tipo pseudoesotérico se enfocan en que no, despertar la conciencia, no, yo despierto la conciencia con el yagé, ejemplo, o no, yo despierto la conciencia con la ayahuasca, o yo despierto mi conciencia leyendo acá un libro, o yo despierto mi conciencia escuchando cierto tipo de música, o despierto mi conciencia prendiendo inciensos, o comprando acá cartas, o yendo donde el brujo. Nada de eso va a hacer que se pueda despertar realmente la conciencia. El objetivo de nuestra existencia es venir a conocernos a nosotros mismos y para eso nosotros debemos aprender a eliminar y a despertar eso que está atrapado, ¿sí? Eso que está oculto en nuestro mundo interior. Entonces, solamente hay una forma de despertarla y es aprender a morir en sí mismo, es aprender a eliminar cada uno de los detallitos que nosotros podamos percibir. Una persona puede decir, no, yo despierto mi conciencia escuchando música clásica y prendiendo inciensos, pero veamos realmente si esta persona sale a la calle, ¿sabe por qué siente ira? ¿O sabe por qué tiene ganas de adulterar? ¿O sabe por qué le cae mal la vecina? Es una persona que sí, en un momento pueda que haga unas poses de meditación y se sienta relajado, se sienta tranquilo, pero si nosotros dentro de nuestro mundo interior seguimos siendo los mismos, realmente estamos jugando a meditar y estamos jugando a escuchar música clásica y a sentirnos buenos. Este camino no es para sentirnos buenos, no es para sentirnos santos. Este camino del despertar de la conciencia, del conocimiento de sí mismo, es para que nosotros nos podamos dar cuenta de la realidad que somos, ¿sí? Acá esto no es para gente buena ni para considerarnos entonces santos, no. Esto es para una persona que quiera hacer una transformación, que tenga una rebeldía psicológica. Rebeldía, entendámoslo como ese ánimo de poder anteponernos a nosotros mismos, ¿sí? Quiero pelear, no voy a pelear. Quiero humillar a esta persona, no lo voy a hacer. Quiero ir a adulterar, a degenerarme, no. Es aprender a conocer qué es lo que nos lleva a todos los actos equivocados que nosotros cometemos. Entonces, mientras sigamos pensando que el despertar de la conciencia es algo pasivo, es algo, sí, no, yo aquí estoy bien, no, sí, yo aquí leo libros, no, eso aquí yo siguiendo la vida del maestro Talio, entonces estoy bien. Realmente nos estamos autoengañando. Y lo peor del autoengaño es que tarde o temprano uno se va a dar cuenta que no ha hecho nada con su vida,
no ha hecho nada con su psiquis, no ha hecho nada objetivo realmente hablando, porque pues para las personas la vida será otro tipo de cosas, consecución de cosas materiales, bienes, bueno, de acuerdo a los conceptos que nosotros tengamos de vida. Pero la vida realmente se va a vivir aprendiendo a despertar la conciencia y aprendiendo a vivir inteligente y sabiamente, descubriéndonos en cada uno de los diferentes eventos de la existencia. Entonces, vamos a ver algo muy interesante, ¿sí? Miremos, por ejemplo, los niños recién nacidos son un encanto, son maravillosos, son una belleza. ¿Pero por qué? Ellos gozan de una conciencia plena, ¿no? Es decir, que ellos se encuentran despiertos. Ojo con esto, no estoy diciendo que entonces ellos tengan el 100% de conciencia despierta, no. Ellos tienen el 3% de conciencia despierto, a diferencia de nosotros los adultos. Nosotros los adultos ya tenemos esa conciencia, sí, ese 3% de conciencia está libre, pero está dormidito, sí, está, mejor dicho, por allá durmiendo. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos es manifestar todo el 97% de nuestra conciencia. Entonces, dentro del niño, ¿sí? Dentro del cuerpo físico de ese recién nacido, se encuentra incorporada esa esencia y eso es lo que le da a la criatura esa belleza. Uno ve un niño recién nacido de cualquier raza, de cualquier cultura, blanco, rojo, amarillo, negrito, no importa, es hermoso, pero ¿qué es lo que le da esa belleza, esa inocencia a esa criatura? Pues que la esencia está completamente despierta, ese 3% está despierto. Acá pues lo que estábamos explicando no es que tenga el 100%, sino es el 3%. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando podemos decir que, sin embargo, ese porcentaje de esencia libre, ¿sí? Reincorporado en el cuerpo del niño, del recién nacido, vamos a ver que le va a dar una lucidez que los adultos no podemos percibir. Entonces, ¿qué sucede? Los adultos ven al niño, al recién nacido, como alguien inconsciente, como alguien, no, pobrecito, es que él no entiende, es que él ni sabe lo que está pasando, pero nos equivocamos. ¿Por qué? Porque él tiene la conciencia, ese 3% está completamente despierto, puede percibir muchas cosas que nosotros no podemos ver. El recién nacido sí ve al adulto tal cual es, cruel, mentiroso, engañoso, embustero, perverso. Veamos que hay niños, estoy refiriéndome de meses hasta más o menos aproximadamente 5 o 6 añitos que ya empiezan ya a formar esa personalidad, pero en esa primera infancia los niños pueden percibir muchas cosas, ¿sí? Pueden percibir lo bueno y lo malo. Uno de niño sabía qué era bueno y qué era malo, uno sabía que era correcto, más bien, uno sabía que estaba haciendo algo malo y uno por allá decía, y esto como que no está bien. Esa es la conciencia. Hoy en día nosotros los adultos, ¡pim!, le damos una patada a la conciencia y pues si está mal hecho, pero eso no importa, eso no pasa nada. Uno de niño como que todavía tenía ese temor a estar equivocándose, a estar cometiendo algo que no era. Veamos entonces que él puede percibir cuando las personas no son buenas o no tienen una buena intención. En medio de su, digamos, de su ingenuidad, ellos pueden percibir muchas cosas. ¿Qué más puede percibir ese niño recién nacido? Veamos que nosotros tenemos derecho a tener 108 existencias con cuerpo físico. Esto quiere decir que vamos a nacer 108 veces. En el transcurso de cada una de nuestras existencias, pues vamos a ir alimentando ciertos defectos psicológicos, ciertos yoes, ciertos agregados, que en el momento previo de nuestra muerte, sencillamente ellos quedan para el nuevo cuerpo físico que vaya a venir, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el niño acaba de nacer, él empieza a ver alrededor de su cuna una serie como de fantasmas, de entidades, son todos sus defectos psicológicos creados de existencias pasadas. Entonces, ¿qué sucede? El niño llora, el niño se preocupa, el niño grita, se escandaliza, pero los adultos, ¿qué consideran? Ah, no, pues es que como pobrecito, no, pues es que él no sabe, no ve, él no percibe nada, es que debe ser que está sucio, o tiene hambre, o tiene calor, o tiene gases, o de pronto lo picó un zancudo, bueno, cualquier cosa.
¿Por qué? Porque nosotros desconocemos completamente esto. Los padres, las personas que tienen niños pequeños, pues desconocen todos estos procesos de la conciencia y esa es su inconsciencia que les hace pensar que el niño quién sabe qué le pasa o que es que está molestando o es que es ganas de llorar. No, ellos están llorando, ellos están observando ciertas cosas. Obviamente si el niño está alimentado, está limpio, está tranquilo y todo, muchas veces pasa porque ellos ven sus propios defectos. Pero ¿qué es lo que sucede? Como no puede todavía, no tiene una personalidad, esto hace que los defectos psicológicos no puedan entrar al cuerpo digamos, como a manifestarse, ¿sí? Él tiene una maletica de yoes de su anterior o de sus anteriores existencias, pero en el momento en que él empieza a crear la personalidad o lo que se conoce como el uso de razón, entonces ya el niño va a empezar a manifestarse, a hablar de una forma, a expresar su ira de una forma, a expresar su lujuria. Podemos ver que los niños desde pequeños ya empiezan a tener sus gustos, empiezan a tener ya sus coqueteos, a picar el ojo, que la mamá dice, ay no, es que cuando sea grande va a ser terrible. No, lo que pasa es que él ya tiene unos defectos, unos yoes alimentaditos y van a empezar a entrar poco a poco en el cuerpo físico por medio de la personalidad. Veamos, por ejemplo, conocí el caso de dos niñas, ¿sí? Pequeñas, 5 y 6 años, estaban empezando ya a crear su personalidad. Y el papá era una persona un poco violenta, un poco iracunda, ¿sí? Esta persona cuando uno llegaba a la casa de visita y él estaba de mal humor, ¿qué hacía este personaje? No saludaba, no hablaba en todo el rato, se iba para el segundo piso y tiraba la puerta. Uno decía, está bravo, algo le pasó, algo le incomodó. Y un día, observando a estas chicas, una de ellas llegó del colegio y llegó de la misma forma. No saludó, no habló en todo el rato, subió las escaleras y tiró la puerta. Es decir que ella tiene esa ira, ella tiene su ira porque todos tenemos ira, pero la personalidad es lo que empezó a hacer que ella la manifestara de esa forma. Es decir que el hecho de ver a papá iracundo o malhumorado, así es que mi papá expresa la ira, inconscientemente, ni siquiera uno dice, así es que no, inconscientemente uno ya empieza a actuar de acuerdo a lo que ve de los grandes. ¿Qué es esto? La personalidad. Recordemos que la personalidad se forma por la imitación, por las formas de la cultura, la moda, el idioma, pero en un 50% es imitación. Si nosotros nos observamos la forma de hablar, de gesticular, las personas que mueven las manos, todas estas cosas vienen de nuestros familiares, de ver a papá o a mamá o a la hermana mayor o a un tío o al abuelito que nos cuidó. Bueno, esa es la personalidad. La personalidad, como ya lo habíamos visto en la conferencia número 15, es un vehículo energético y él lo que hace es servir para que los defectos simplemente manipulen la personalidad y yo expreso el defecto. Entonces, las personas tienen lujuria, pero de acuerdo a la personalidad manifiestan su lujuria de una forma o de otra. ¿Sí? Uno puede darse cuenta que hay hombres o mujeres muy coquetas, ¿sí? Y abiertamente hablan y bueno, expresan sus cosas. Hay otras personas que también tienen su lujuria, pero la expresan de una forma diferente, ¿sí? Más, digamos, menos directamente, un poco más indirectamente. Entonces, esa es la personalidad. La personalidad se forma de los 0 a los 7 años, ¿sí? Entonces, como vemos acá en esta imagen, pues el niño pequeño tiene sus yoes, pero todavía no tiene una personalidad. Ya cuando llega a los 7 años, ya se ha creado una personalidad, ya se tiene el uso de razón, es decir, ya la mente empieza a entrar, a parlotear, a decir haga esto, esto así, diga esto, actuemos así. Ya luego más adelante a los 14, 16 años y ya, cuando ya estamos un poco más adultos, ¿sí? Ya entonces aparecemos en el mundo físico con esa fealdad, con esa situación horrible psicológicamente hablando, porque el cuerpo físico es maravilloso, independientemente de la estatura, el peso, las medidas, es un templo y en ese templo mora una chispa.
pero nosotros estamos acompañados de una personalidad que nos va a acompañar de existencia en existencia. ¿Para qué? Para que nuestros defectos psicológicos se puedan ir manifestando. Entonces, a medida que la nueva personalidad se va formando, los yoes que vienen de otras existencias van a empezar a penetrar de nuevo en el nuevo cuerpo físico. Entonces, muchas personas pueden decir, uy, no, pero pues es que mi hijo, yo no sé por qué es así de mal geniado, si eso nunca ha visto al papá y la mamá tampoco es así, eso es terrible. No, lo que pasa es que él trae unos yoes y sencillamente empieza a manifestarlos. Veamos que incluso hay niños pequeños de meses o de 2 años ya que ellos hacen pataleta y eso, mejor dicho, tiran las cosas al piso, ya están empezando a mostrar sus defectos psicológicos. O sea, no es que un yo o un defecto se prenda, ¿sí? Como muchas personas piensan, no, es que vengo de una familia orgullosa, por eso yo soy orgulloso. No, ese orgullo viene de otras existencias, simplemente en la familia se van a aflorar ciertas cosas que ya uno tenía. Eso no es de que lo aprendí de mi mamá o lo aprendí de mi papá, nada de eso. Sencillamente van a empezar a moverse de una forma, como les colocaba el ejemplo ahorita. Entonces, veamos un último ejemplo. Lo típico, ¿no? Que lo cogen incluso a veces hasta como de chiste. Llaman del banco al papá y el papá se hace negar. Sí, no, diga que no estoy, diga que tal cosa. ¿Qué pasa con el niño, con el subconsciente de él? Él no tiene la capacidad de percibir las cosas. Él dice, o sea que para poder salir de mis problemas es necesario mentir. Esa es la personalidad. Entonces, ¿qué va a hacer la personalidad? Empieza a dejarse activar de los defectos de ciertos yoes. Ejemplo, tómese la sopa y lo dejo ir a jugar. Listo, entonces boto la sopa y hago que me la tomo. O sea que para ir a jugar tengo que. Todos nuestros yoes empiezan ya a maquinar, a utilizar la mente, a utilizar los centros y a justificar todas sus obras. Eso es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Cuando ya la totalidad de los defectos de todos nuestros yoes psicológicos se han metido, se han reincorporado en la psiquis, de nuevo, es decir, que ya toda la maletica que traíamos de la existencia pasada ya otra vez con nuestros yoes, entonces aparecemos con todas esas formas equivocadas de ser y andamos como sonámbulos por todas partes, de forma inconsciente y siempre de forma perversa. Cuando nosotros morimos, 3 cosas se van al sepulcro y esto es importante tenerlo en cuenta. Si tienen preguntas, bienvenidas las preguntas. Me interesa mucho que esto quede muy bien comprendido para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestra propia realidad, de nuestro mundo interior. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona muere? Una persona pierde el cuerpo físico. 3 cosas van a ir al sepulcro, ¿sí? Entonces, el cuerpo físico sea cremado o lo entierren, empezará su proceso de descomposición, ¿sí? Tenemos una parte vital, el cuerpo vital o el fondo vital orgánico, que es lo que le da la vida al cuerpo físico. Esta parte también se va a ir desintegrando mientras el cuerpo físico va haciéndolo también. De la misma forma, ambos se van a ir, digamos, como acabando, ¿sí? ¿Qué queda? Queda la personalidad. Entonces recordemos que esa personalidad es la forma de ser de nosotros, de hablar, de expresarse. No, que era chistoso, que nos hacía reír, o que era melancólico, era una persona triste, o era una persona que, bueno, esas formas así de ser, esa es la personalidad. Lo real en nosotros y lo verdadero en nosotros jamás va a morir y siempre viene en un nuevo cuerpo físico para que nosotros podamos coger en una existencia y poder aprovechar esa conciencia y despertarla completamente y llegar al 100% de conciencia. Ese espíritu siempre va a ser lo verdadero y real en nosotros. La personalidad no. Y tristemente todos nosotros nos pegamos es de la personalidad del papá o de la mamá o del abuelito o de mi hermano tal o de mi tío tal y estamos dejando de lado lo real y lo verdadero, que es ese 3% de conciencia, que es esa esencia que siempre va a venir a la manifestación física. Entonces veamos, el fondo vital empieza a desintegrarse. La personalidad podemos verla como ese tipo fantasmita, ¿sí? Si ustedes ven la imagen, ahí se ve como un fantasma, eso que queda rondando por toda la casa o por el trabajo o por tal parte, las personas erróneamente dicen, no, es que es el espíritu de fulano. No, el espíritu
El espíritu no tiene manifestaciones tan bajas como para ponerse a asustar o a hacer buh o a mover cosas. No. En el momento en que una persona fallece, el espíritu, la conciencia, retorna a, digamos, a dimensiones superiores al Padre, ¿sí? ¿Para qué? Para esperar un nuevo cuerpito físico y venir de nuevo. Lo que queda por aquí vagando, merodeando, asustando, molestando, es esa personalidad. Entonces, ¿cómo la podemos ver? Como está en la imagen. Tiene la forma del difunto, ¿sí? Digamos, la forma en vida que tenía esta persona. Entonces, esta es la que mueve las cosas, que la persona llegaba a las 6 de la tarde siempre y prendía la estufa, entonces la persona muere y, ay no, se prendió la estufa y preciso a las 6 de la tarde, no, ese es el espíritu. No, no es el espíritu, es la personalidad. La personalidad es subconsciente, es infraconsciente, no tiene la capacidad de darse cuenta que ya murió, que ya no tiene su cuerpo físico vivo. ¿Y qué es lo que sucede? Que ésta se alegra cada vez que los familiares van a llevarle flores, que hablan de la persona, y se va disolviendo muy lentamente hasta que se convierte en polvareda cósmica. Es decir, que cuando nosotros estamos recordando a ese ser querido, estamos hablando, no cambien allá eso porque es que debemos dejarlo de la última vez que estuvo ahí, ahí lo que estamos haciendo es sostener esa personalidad, ¿sí? Lo que estamos haciendo es darle vida, darle nuestra energía a ese vehículo energético que capta energía, y por eso es que muchas veces hay casas o hay lugares donde le llaman que quedan embrujados. No, sencillamente es que hay una serie de diablera que era todo el ego, ¿sí? Y la personalidad queda ahí rondando y rondando y rondando. Pero pues en el momento en que nosotros podamos comprender ciertas cosas, y esto está en la conferencia número 2 de la muerte, pues vamos a darnos cuenta que, bueno, sencillamente se cambia un cuerpo físico. Más bien uno debería preguntarse, bueno, ¿dónde va a retornar esta persona? ¿Tiene todavía la capacidad de venir? ¿Cuántas existencias tenía? Veamos que hasta en el libro sagrado de la Biblia se hablaba de esto, ¿sí? Fulanito de tal, o Abraham, que fue el mensajero tal en tal época, cosas así. Ellos tenían esa conciencia de saber que la persona moría y retornaba de nuevo. Hoy en día nosotros tenemos mucho miedo a esto y nos quedamos con el sufrimiento y el dolor. Entonces, la personalidad realmente no va a tener nunca un futuro, no va a tener jamás, digamos, algo real, algo verdadero. En cada existencia creamos una personalidad con el único objetivo que nuestros defectos se manifiesten. Eso es como si nosotros tenemos un carro, ¿sí? Con ese carro podemos ir a varias partes. Si no tuviéramos ese carro, se nos dificulta. Así le pasa a los defectos psicológicos. Esa personalidad es ese vehículo, y ese vehículo se forma de los 0 a los 7 años. En el momento en que se formó, ya empieza, de acuerdo a las recurrencias o de acuerdo al tiempo, empiezan a manifestarse los defectos. Un último ejemplo. Entonces, si el individuo en sus existencias pasadas tenía ese yo de la masturbación pesado, entonces, ¿qué va a suceder? Si el niño empezó a masturbarse en la existencia pasada, a los 13 años, en esta nueva existencia, a los 13 años, ese defecto va a salir de su psiquis, va a activar la personalidad, el deseo, toda la parte instintiva, y va a llevarlo a cristalizar las obras, es decir, la masturbación. Si la persona le gustó el alcohol y empezó a beber desde los 18 años, entonces a los 18 años de esta nueva existencia va a empezar otra vez con el mismo acto, con empezar a tomar, ¿por qué? Porque eso ya está impreso, ya está grabado, el defecto ya está en la psiquis, ya está en esa maletica de yoes. ¿Cómo hacemos para que los defectos no se manifiesten? Es el trabajo que nosotros vamos a ver acá en esta conferencia, que es el objetivo. Entonces, lo anterior nos permite observar que debemos hacer dos trabajos muy radicalmente, muy seriamente y muy disciplinadamente. El primer trabajo que vamos a hacer es despertar el 3% de conciencia objetiva. Vuelvo y lo repito. Tenemos dos tipos de conciencia, el 97, que es todo nuestro ego, y el 3, que es nuestra conciencia, el espíritu, pero se encuentra un poco, digámoslo así, como dormidita. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de las cosas del diario vivir, de nuestra personalidad, de nuestros placeres, de nuestros deseos. Entonces, lo que debemos hacer es empezar a despertar, ¿sí? Eso es como empezar a despertar ese 3% de conciencia, que se vuelva más activo
¿Por qué? Porque este es el que va a hacer todo ese trabajo, todo lo que nosotros vamos a revolucionarnos psicológicamente hablando. ¿Cómo se despierta ese 3% de conciencia? Lo primero que debemos hacer es empezar a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Lo hemos hablado, ¿sí? Más exactamente está en la conferencia 17, si la quieren observar, los 3 factores de la revolución de la conciencia. Allí se explica cada uno de estos 3 pasos. Por el momento diremos entonces que lo importante es empezar a morir psicológicamente. Ese es el factor de la muerte psicológica y se activa cuando nosotros aprendemos a observar hacia adentro. Es decir, que los ojos físicos están observando, pues sí, bueno, caminar para no irme a un hueco o mirar lo que estoy comiendo, esto, pero debemos abrir esos ojos internos, ese ojo interno que se conoce como la autoobservación y darnos cuenta lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy recordando, por qué quiero reaccionar así, porque esto va a llevar a las obras. Entonces la muerte psicológica es crucial si nosotros queremos empezar a dejar de ser lo que somos. El segundo factor es el nacimiento espiritual. Entonces la persona empieza a equilibrarse en el diario vivir, empieza a observar, a eliminar sus defectos y en la noche o en la práctica sexual con su pareja, hombre y mujer sin llegar al orgasmo, se va a cristalizar esa conciencia ahorrada, esa conciencia que se pudo liberar en el día y es lo que va a hacer la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y ojo, no nos podemos olvidar del tercer factor que es el combustible de este trabajo, ¿sí? Es el sacrificio por la humanidad, es poder enseñarle a las personas una herramienta útil para que apliquen en su vida, ¿sí? Es poder que la persona se dé cuenta para qué vive, de dónde viene, cuál es el objetivo en la vida. Nosotros aplicamos este factor a través de las conferencias donde invitamos a las personas a la práctica, ¿sí? A comprobar, a dejar de creer, a buscar su propio ser y su propia conciencia, que ese debe ser su guía, no un guía externo, un loquito ahí mechudo que se considere Dios y sígame a mí, ahí barbado y eso no. Ese ser, ese guía está dentro de nosotros y estás a la espera de que nosotros busquemos dentro de nosotros mismos lo que debemos buscar. Buscamos a Dios afuera cuando Él está adentro. Entonces, estos 3 factores son los que van a empezar a despertar esa conciencia objetiva, ese 3% de conciencia. El otro paso es empezar a hacer una transferencia del centro de gravedad, ¿sí? Entendamos que el centro de gravedad es donde yo me desenvuelvo. ¿En qué me desenvuelvo yo? Mi centro de gravedad está, si soy médico, entonces en los hospitales, clínicas, pacientes, recetas médicas. Si soy abogado, entonces en los juicios, en la fiscalía, con compañeros, en los presos, bueno, todo esto. Si soy del comercio, bueno, pues mi centro de gravedad está en el comercio, en las compras, en las ventas. Pero ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Empezar a transferir el centro de gravedad, que debe ser en la conciencia, que cuando nosotros nacimos teníamos toda esa conciencia plena, pero la fuimos perdiendo por la personalidad. Entonces la personalidad nos fue robando ese centro de gravedad. Lo que vamos a hacer nosotros es empezar a quitarle fuerza a ese centro de gravedad y empezarlo a fijar en la conciencia. Con esto no estoy diciendo entonces que las personas no tienen que trabajar, no van a estudiar, no. Cada uno de nosotros va a ir mirando cómo se organiza y cómo va a hacer ese trabajo de transferir, ¿sí? Es decir, que si nosotros ahorita tenemos una personalidad activa hacia la rumba, hacia el desorden, hacia la pereza, hacia la lujuria, hacia los placeres, hacia, mejor dicho, todo lo que nos duerme la conciencia, pues entonces lo primero que debemos hacer es una pausa y empezar a decir, bueno, mi conciencia digamos que busca, es que yo me conozca, voy a empezar a observarme, ¿sí? Que es difícil eliminar los defectos, es difícil frenar ciertas cosas, pero bueno, ese es el trabajo que nosotros debemos hacer. Entonces, si mi personalidad está en función de la crítica y de estar aquí, de estar odiando y de la violencia, bueno, pues voy a hacer una pausa, voy a empezar a observarme, voy a empezar a decir, no, venga, realmente mi conciencia busca lo opuesto. Es decir, que la personalidad va por un lado y la conciencia va por otro. La idea es que nosotros podamos llegar a tener una disciplina diaria, no sé, las personas cada una irá a tener 1, 2 horas, 3 horas, le irá sumando
cada vez más a tener ese centro de gravedad en la conciencia, que el día estuvo muy pesado, que no tuve la capacidad de hacer alguna práctica, bueno, antes de acostarse a dormir, haga una retrospección, mire los diferentes eventos del día, pedimos muerte, miramos cómo podemos modificar ciertas cosas. Bueno, eso es empezar uno a darse cuenta, caramba, de las 18 horas que estoy despierto, ni siquiera 1 hora ni 15 minutos es para la conciencia o para el ser. Todo está en función del trabajo, el estudio, la casa, la familia, la pareja. ¿Y dónde está ese espacio para el ser, para interiorizarnos a nosotros mismos? Entonces ese es el segundo paso que debemos hacer. El tercero es salir de la fascinación que la personalidad nos tiene con todo el mundo exterior, con todo el mundo físico. Entonces sale el celular última gama y mejor dicho, la persona tiene que trabajar porque es que tengo que tener ese celular. Nos fascinamos por algún artefacto tecnológico, o salió el carro tal, o uy no, vea, yo quiero verme así, entonces me voy a operar esto, voy a ponerme más nalgas, eso es una fascinación. Realmente si nosotros miramos cuando estas dos personas tengan 80 años y las entierren, mueran y las entierren y pasen los años o los meses y las desentierren ya, ¿cómo vamos a quedar iguales de huesudos? Vamos a quedar completamente iguales. Entonces, la fascinación hace que nosotros no podamos percibir la realidad de las cosas, sino un chico ve una chica y uy, no, vea esto, es que es la mujer de mi vida, pero realmente se ha dado cuenta si es su pareja, si con ella va a poder experimentar el verdadero amor, o sencillamente esa dama le mueve, es toda su lujuria, que es toda una parte de esa infraconsciencia o subconsciencia, esa parte subconsciente de nosotros. Cuando empezamos a hacer estos 3 pasos, va a empezar a despertar la conciencia. ¿Por qué? Porque vale la pena aclarar, y es que todos los seres humanos tenemos la conciencia dormida. Esto acá no es de que, no, fulano allá a dedo, no, ese sí está despierto, este está dormido, no. Todos tenemos la conciencia dormida. Lo que pasa es que el trabajo que nosotros empecemos a hacer va a marcar la diferencia y va a hacer que empecemos a despertar cada vez más. La práctica de la meditación, aprender a sacar un desdoblamiento, aprender a sacar una práctica del perdón, entender por qué este defecto me gobierna de esta forma, eso es empezar a despertar la conciencia. ¿Cómo sabemos que ya empieza a haber un cambio? Porque ya no nos mueve de la misma forma, ya la persona no se fascina con el mundo físico, y no con esto estoy diciendo entonces que vamos a volvernos unos aburridos y unos ahí aguafiestas, no, lo que pasa es que empieza a darse cuenta que el tiempo es más valioso invertirlo en una práctica diferente a ir a echar cháchara y a perder el tiempo y a criticar y a embriagarme, cuando ya he podido, por ejemplo, experimentar el desdoblamiento astral. Es muchísimo más valiosa una práctica de estas a sentarme 2 horas a hablar con la vecina del vecino, ¿sí? Es un ejemplo. Lo ideal es que nosotros podamos darnos cuenta que el cambio vamos a verlo nosotros secuencialmente. Nosotros mismos debemos darnos cuenta de ese cambio. Vamos a darnos cuenta de que ya las cosas de antes no nos afectan. ¿Por qué? Porque ya se está empezando a hacer un trabajo de despertar la conciencia. El segundo trabajo que vamos a hacer es empezar a liberar, a emancipar, a despertar todo ese 97% de conciencia, que es un trabajo no de un día, no de una hora, no de un mes, es un trabajo que nos va a llevar bastante tiempo, pero que si nosotros somos lo suficientemente serios, disciplinados y radicales, vamos a ir dando los pasos correctos para ir liberando cada uno de nuestros defectos. Recordemos que cuando nosotros aprendemos a estudiar nuestros defectos psicológicos, muchos de ellos se encuentran como engranados unos con otros. Entonces alguien puede decir, uy no, estaba estudiando la lujuria y terminé estudiando orgullo. Lógico, porque es que se engranan de muchísimas formas y ahí es donde vamos a llegar a descubrirnos, a decir, uy no, yo pensaba que sentía ira porque no me hacían caso, pero realmente mi ira se basa en el orgullo. Eso es un descubrimiento que debemos aprender a hacer. O no, mi lujuria está en función de esto, o siento envidia cada vez que... Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, cuando liberamos esa conciencia, vamos a darnos cuenta que eso que estaba atrapado,
esa esencia se va a ir liberando. Y ese trabajo se va a hacer muriendo, eliminando, psicológicamente haciendo un cambio. El primer paso, ¿cuál va a ser? La autoobservación. La autoobservación es la base fundamental de este trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a observarnos, ¿sí? Como dice un compañero, eso es como uno ir donde el policía y decirle, mire, ese que vaya me robó, sí, pero ¿quién? No, no sé, me robaron, no sé, búsquelo, pero me robaron. Pues nosotros internamente, ¿cómo vamos a hacer para eliminar un defecto si ni siquiera lo conocemos, ni siquiera lo hemos visto? Sí, sé que tengo ira, pero eso no me importa, sí tengo ira, pero no. Debemos observar, ¿por qué tengo ira? No, porque es que no me saludaron, o porque me ignoraron, o porque no me tuvieron en cuenta para tal cosa, o porque me cortaron la cara, bueno, en fin, todas las cosas que nosotros podamos observar. Eso es aprender a autoobservarnos, descubrir los diferentes defectos que se manifiestan. Cuando yo ya tengo ese detalle observado, ese yo, ¿no? Ese defecto, entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a enjuiciarlo. Cada defecto debe ser descubierto, juzgado, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que nosotros podamos comprenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder cambiar o no vamos a poder eliminar un defecto si no lo comprendemos. Sí, yo sé que tengo orgullo, pero no lo comprendo. Entonces sencillamente la persona dice, no, es que no veo el error. Como muchas personas que dicen, no, pero ¿qué es lo malo del orgasmo? No, pero el orgasmo no es malo, al contrario, el orgasmo es muy bueno porque me hace sentir tal cosa. Pues es una persona que no se ha sentado a observar qué es lo que está alrededor de esa sensación, por ejemplo, del orgasmo. O no, yo no le veo problema a tener un carácter fuerte, pues es que gracias a ese carácter es que yo me puedo hacer valer y me puedo defender. Pues es porque no nos hemos sentado a observar detrás de esa ira, de esa violencia, qué es lo que se está atrapando. Se está atrapando mi conciencia. No, que me molesta mucho el olor a cigarrillo o las personas que toman. Bueno, pero si yo no comprendo ese defecto, ¿cómo lo voy a eliminar? Entonces, por eso es importante enjuiciarlo. ¿Para qué? Para comprenderlo. Comprender por qué me hace sentir esto, por qué quiere que hable así, por qué me siento irritado, por qué, como los niños pequeños, y por qué pasa esto, y por qué tal cosa, y por qué tal otra. Así debemos hacer con los defectos. Y por qué le molesta esto, y bueno, y por qué esto le genera esto, y esto, porque así debemos hacer con nuestro mundo interior. Eso nos va a llevar a nosotros a la comprensión. Entonces nos damos cuenta que comprendimos un defecto. ¿Por qué? Porque ya sencillamente podemos sentir hasta un arrepentimiento. Uy, no, yo no era consciente de esto, no me había dado cuenta de esto. El mismo defecto lo dice, es que yo no entiendo cómo una persona puede hacer tal cosa. Lógico, no lo entiende. ¿Por qué? Porque no lo comprendemos. Por eso uno dice, uy, no, terrible la gente que tal cosa, es que yo no entiendo cómo pueden hablar así. Obvio, pues siéntese y entiéndalo a ver, para que usted pueda decir, no, sí, ya sé por qué habla así, ¿no? Ya comprendo a esta persona. Y no es para aplaudirle o para justificarle, no, sencillamente es para ver qué es lo que se mueve en mi mundo interior. Cuando nosotros ya podemos comprender, entonces viene el tercer paso, que es suplicarle a nuestra Madre Divina, Madre mía, quítame este defecto, quítame esta sensación, elimíname estas ganas. Bueno, hacemos una petición con un ánimo, como enseña Camilo, queriendo uno realmente quitarse ese defecto. No, sí, máteme este yo de lujuria. Uy, pero vea no, es uno estar centrado, quítame esto no lo quiero tener, viéndole todas las formas, tratando de comprenderlo. Bueno, en fin, cada uno de nosotros va a mirar cómo va a hacer su trabajo psicológico, si esto es muy personal, y nos vamos a confesar con nuestra Divina Madre. Esa es la confesión, estar pidiéndole a nuestra Madre, quíteme esto, elimíneme esto, velar y orar, estar uno en vigilia, estar observándose cada vez más. Esos son los dos trabajos, esa es la conferencia. Entonces es urgente empezar a transformar el subconsciente en consciente, ¿sí? Ese subconsciente es todo nuestro 97%. El consciente, la parte consciente, es el 3% de conciencia, que está un poquitín dormido, pero que ahí como que medio abre un ojito cada vez que uno se autoobserva, cada vez que uno saca tiempo para una meditación, para hacer una transmutación sexual, para sacar las prácticas. Así es que se empieza a despertar esa conciencia objetiva, y esa conciencia objetiva va a empezar a sacar, a transformar
esa parte inconsciente en consciente. Es decir, que va a empezar a robarle a cada uno de los defectos el porcentaje de conciencia que le corresponde a lo real, a lo verdadero, que es nuestro ser, nuestro espíritu, Dios dentro de nosotros mismos. Pero nosotros mismos debemos tener una velocidad en el trabajo interior. Muchas son las personas que quieren despertar, queremos despertar porque realmente estamos muy dormidos, pero si nosotros estamos ahí vagando y chévere, y no, eso así es el despertar de la conciencia, mañana empiezo, y pasa el día de mañana, y pasado mañana, 15 días, un mes, toda la vida, y siempre quedó postergándose. Entonces debemos ponerle una seriedad, debemos darle una continuidad de propósitos y debemos tener esa constancia hacia la práctica, a la velocidad. Nosotros le metemos la velocidad a nuestro trabajo. Si nosotros solamente sacamos 5 minutos para observarnos, bueno, quédese con esos 5 minutos ahí, pero si es una persona radical, rebelde psicológicamente, va a hacer que su conciencia despierte rápido en función del trabajo psicológico, en función de aprender a morir, aplicar los 3 factores, salir de la fascinación y del hipnotismo en que nuestra personalidad nos mantiene. Bien, entonces recordándoles para recibir audio de la conferencia, el PDF, alguna inquietud que tengan, con mucho gusto, el número que aparece en pantalla. Tenemos también un grupo en WhatsApp cerrado donde solamente se suben los archivos para que las personas tengan la oportunidad de compartirlos si quieren o de estudiarlos más adelante cuando estén armando sus disciplinas y esto, entonces se pueden dar la oportunidad de poder volver a escucharlo. Igual también tenemos la página en YouTube, en Facebook, en WhatsApp. Con muchísimo gusto estamos ahí dispuestos para ustedes. Recordemos que este camino es para poder servir desinteresadamente. La próxima conferencia la veremos el lunes a las 6:30, hora Centroamérica. El viernes. Esa conferencia es la conferencia número 31 y se llama Criaturas Mecánicas. Aquí vamos a poder ver y cambiar, transformar ciertas rutinas que siempre nos hace a nosotros ser los mismos. Muchísimas gracias. Bien, entonces ahora sí vamos a ver si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda. Con mucho gusto vamos a mirarlas. Un saludo de nuevo para Guillermo Sánchez, para Idania, Rosy Martínez, para Larry Arango, que siempre nos acompaña, Rosario Cortés, Jafet Suárez, Gabriel, Cecilia, Rosalba, Stephanie, Remberto, Enrique, Patricia Villafranco, Jensi, Esther, Sonia Mena, Norcan, Jennifer Rivas, un saludo, Larry, Martín Panameño. Bien, un saludo para todas estas personas que nos estuvieron acompañando, muy buenas noches para todos. ¿Qué pregunta? Dice Jensi, cuando veo defectos en otras personas que no me gustan, ¿son lo mismo que yo debo eliminar? Por ejemplo, cuando alguien me cae mal y veo que es porque es muy grosera, ¿tengo yo que pedir muerte a ese defecto dentro de mí? Sí. Vamos a ver en una conferencia próximamente, ¿sí? Que todo lo que nosotros vemos externamente en las personas es algo que no hemos podido resolver en nuestro mundo interior. ¿Cómo así? Debemos aplicar la práctica del espejo. Esto lo vamos a ir hablando y aprovecho para invitarlo los jueves. Todos los jueves a las 6 de la tarde hacemos prácticas, reflexiones para poder ahondar más en el temario. Pero ¿qué sucede con esto del espejo? Es poderme ver yo en la otra persona. Me cae mal una persona porque es orgullosa. Es un orgullo que está dentro de mí. Si yo no tuviera ese orgullo, sencillamente a mí no me molesta. Me molesta una persona grosera. ¿Qué es lo que me mueve en mi mundo interior? Eso es lo que yo debo ver. Cuando yo puedo comprender que esta persona es así por esto, y descubro lo que a mí me molesta, cuando ya vuelva a escuchar a esta persona, sencillamente no la voy a juzgar, no me va a fastidiar, sencillamente la voy a comprender. Y hasta voy a poder de una forma muy sabia decirle o invitarlo, ¿sí? Usted sabía que tal vez de la forma en que usa su verbo es su energía. Mire que, bueno, algo con respecto a la muerte y la persona de pronto puede encontrarle algo interesante. Entonces sí, todo lo que nosotros veamos afuera es el reflejo de nuestro interior. Debemos es aprender a observarlo dentro de nosotros, no juzgar a los demás, sino vernos a nosotros. Por eso ahorita colocaba el ejemplo de la persona que fuma, ¿sí? Entonces una persona que fuma
y yo me creo buena porque no fumo o porque no tomo. Bueno, recordemos que esto no es de sentirnos buenos. Entonces debo es observar por qué me da fastidio, por qué me siento así y empiezo a pedir muerte. Wilber Muñoz dice, buenas noches, saludos desde Campeche, México. Un saludo para Gregorio Pérez, Mario José Romero, Oscar Bedoya, Noé Sánchez, que también nos está acompañando. Dice Patricia, lo que dice el curso de milagros es que nosotros tenemos el potencial para ser seres de luz ante tanta oscuridad, porque Dios nos dotó de ese poder. Bueno, debemos entender que realmente Dios está dentro de nosotros, es nuestra esencia, ¿sí? Así como, digamos, Él tuvo la capacidad de crear todo por cuanto existe, a nosotros nos hizo a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nosotros están las grandes capacidades, facultades, virtudes de poder despertar y ser conscientes. Lo que pasa es que esto requiere de un trabajo interior de nosotros mismos. Esto no es de ir a un lugar a que me despierten la conciencia o a que me den un título y ya, si ya estoy despierto, no. Esto es un trabajo que debemos hacer y pues duele, sí, duele darnos cuenta de nuestra realidad, duele eliminar ciertos defectos. Todo esto va a ser doloroso y costoso, pero va a traer grandes triunfos. ¿Por qué? Porque vamos a lograr despertar nuestra conciencia. Dice Mayra García, es una tarea compleja, pero no imposible, vale la pena intentarlo. Claro que sí. En el diario vivir nosotros tenemos que luchar día a día por quitarnos ese hipnotismo, esa fascinación con las cosas y poder observarnos. No es Sánchez, pero no es tan fácil eliminar un yo. Cada uno de nosotros debe tener la capacidad de pedirle a la Madre Divina, ¿sí? Nos muestre. Por eso les decía, un defecto no se va a eliminar en un minuto, en una hora. Bueno, hay detallitos que si uno los puede sacar de pronto en 2 horitas o en 3 horas, detallitos muy pequeños, comprensiones rápidas, pero por lo general nosotros debemos dar de nosotros mismos lo más que podamos y siempre andar de la mano con nuestra Madre Divina, preguntarle, estar muy pendientes en el mundo de los sueños, en la quinta dimensión. Recordemos que los sueños no es algo de que, ay, sí, me soñé que me subía a un avión y el avión aterrizaba y se caía, ay, sí, qué sueño tan raro. No, cada uno de los sueños tiene una forma de interpretarlo y nos está mostrando algo de nuestro mundo interior. Cuando empezamos a trabajar un defecto, vamos a empezar a ver que este defecto va a empezar a morirse o se va a enfermar, o vemos de pronto un entierro, ¿sí? Una ceremonia y uno, ay no, se murió, ¿será que se va a morir alguien? No, si se está trabajando la psiquis, si se está pidiendo muerte, si estamos muy serios en el trabajo psicológico, pues ahí nos están mostrando que una parte de nosotros murió. Ahora debemos seguir por otros defectos, por otros yoes, por otros detallitos que nosotros mismos podamos empezar a ir trabajando. Entonces sí es digamos como algo donde nosotros debemos tener una continuidad de propósitos, ¿sí? Y no estar ahí como, sí, hoy me observo y hasta dentro de 20 días vuelvo a hacer lo mismo y por allá dentro de un mes, no, debemos es diario. Entonces seguimos saludando a las personas, José Zárate, a Xiomi Calero, Mayra García Ya, Nácer Alemán y Adriana Muñoz, un saludo desde México. Dice Patricia, despierto, ¿es estar viviendo el aquí y el ahora? Claro que sí. Recordemos que cuando nosotros no podemos vivir el aquí y el ahora, estamos o ansiosos con el futuro o estamos melancólicos con el pasado. Estar en el pasado y en el futuro es lo que no nos hace a nosotros vivir el aquí y el ahora. Si yo estoy viviendo el aquí y el ahora, me puedo dar cuenta con la autoobservación qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando, por qué estoy recordando esto, por qué me estoy sintiendo así. Ese es el eterno ahora, porque es una eternidad uno estar viviendo conscientemente cada milésima de segundo que pasa en el diario vivir, digámoslo así. Dice, bueno, bienvenidos, Yacer Juárez, buenas noches, buena la conferencia, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Wilmer Muñoz, ¿cómo saber cuántas vidas hemos tenido hasta ahora? Bueno, la persona puede acostarse y le pide a su ser, a su conciencia, a su Padre interno, como quiera decirle, acá no es de condicionar a la persona, que le muestre, Padre mío, por favor, muéstrame en qué existencia estoy. Casualmente, vamos a ver algún simbolismo con un número, ¿sí? Por lo general, debemos tener en cuenta, pueden mostrarnos tantas velas prendidas o nos pueden mostrar un número muy puntual,
Una persona en algún momento preguntó esto y siempre le mostraban el número 93 cosas. Mire, esto es para usted y era el 93. De forma incrédula volvió y preguntó, bueno, preguntó como 3 veces y 3 veces le mostraron el mismo número. Este personaje pues ya sabe en qué existencia va, pero ¿qué es lo ideal de nosotros saber en qué existencia estamos? Que digamos estén en la existencia 100. Ah, no, yo todavía tengo 8 existencias, eso no. Lo ideal es que nosotros podamos saber en qué existencia estamos, no para relajarnos y decir, ah, no, tengo tiempo todavía, no, sino para poder ver, y caramba, he perdido tantas existencias y todavía sigo retornando. Aunque cada retorno es un aprendizaje, pero recordemos que el objetivo es poder liberarnos a nosotros mismos. Entonces es muy fácil, simplemente le pedimos a nuestra conciencia que nos muestre para poder ver en qué existencia vamos. Dice Jafet, muerte en marcha y reflexiva, creación de los cuerpos superiores existenciales del ser y sacrificio por la humanidad. Con esto se puede despertar ese 3% de conciencia objetiva. Así es, esos son los 3 trabajos para empezar a despertar la conciencia objetiva. Cuando ya la persona se volca hacia la práctica, hacia la muerte psicológica y hacia el suprasexo, hacia el nacimiento espiritual, entonces se va a dar cuenta lo valiosa que es su energía y eso va a empezar a hacer que empiece a sacar mucho o poco, lo que sea, de acuerdo a la velocidad que le demos a este trabajo, empezar a liberar ese 97% que está atrapado en todos nuestros defectos y formas equivocadas de ser de nosotros mismos. Dice Gabriel González, muchas gracias, una joya de conferencia, definitivamente este conocimiento no tiene precio. Bueno, pues el precio es nuestra sabiduría. El que quiere sabiduría, pues entonces debemos darle duro y parejo a poder sacarla realmente de donde es. Yo los invito a ustedes más, no tanto a la lectura, no tanto a la creencia, no tanto a los conceptos y a la teoría, ¿sí? Hay muchísimos libros, tienen teorías, tienen cosas, bueno, interesantes, información, pero recordemos que la sabiduría está en nuestro interior y debemos buscarla. Cuando nosotros aprendemos a eliminar un defecto, ese defecto tenía atrapada una virtud, parte de mi conciencia, y esa conciencia tiene una sabiduría. Entonces, lo ideal es volcarnos más hacia la práctica, hacia la autoobservación y dejar un poco más de lado las creencias, los conceptos, las teorías, el fue que me dijeron, fue que escuché aquí, pero fulano dice no. ¿Y qué dice su ser? ¿Qué dice nuestro ser con relación a algo? Dice Patricia, muchas gracias, excelente conferencia, no a ustedes. Jafet dice, ¿y puedo matar los yoes mientras veo a las demás personas en forma de espejo? Bueno, sí, tú puedes empezar a observar no para juzgar al otro, ¿sí? Recordemos, a nosotros no nos debe interesar lo que la otra persona está haciendo ni lo que esté pasando, no. Nosotros debemos es mirarnos, uy, ¿qué estoy sintiendo? Estoy viendo a esta persona vestida así, ¿sí? Uy, pero ¿cómo se viste así? Bueno, para esa persona está bien, ella se siente o él se siente bien así, yo veo qué es lo que se me está moviendo y ahí inmediatamente empiezo a pedir muerte. Si no tenemos la capacidad de pedir muerte en el momento, porque son muchas cosas que se nos pasan, por eso les recomiendo sacar una horita antes de dormir, ¿sí? Ya cuando hayamos hecho todas nuestras actividades, ya nos alistemos para ir a descansar, nos acostamos, empezamos a relajarnos y empezamos a devolver el cassette del día, ¿no? Desde la última actividad hasta la primera, y ahí vamos a empezar a ver de una forma un poco más sencilla, ¿sí? En el silencio, en la quietud de la noche ya, y vamos a empezar a pedir muerte a cada uno de esos defectos, de uno de esos detallitos que se nos manifestaron. Uy, ¿verdad que hoy vi a la vecina gorda y yo tal cosa? No, mátame esto, mátame esto. Y es un muy buen método hasta para desdoblarnos conscientemente. La muerte en marcha, en horas previas al sueño, nos va a llevar a desdoblarnos más fácil. Dice Patricia, yo escuché que los yoes no pueden morir, solo al reconocerlos los podemos ir eliminando. Lo que pasa es que nosotros debemos aprender a observarlos, ¿sí? A concentrarnos y a pedir muerte. Más adelante vamos a ver que para poder eliminar a esos 7 pecados capitales va a venir la fuerza del Cristo y es el que va a desintegrar
todos esos 7 cabezas de legión, esas 7 semillas. Nosotros lo que vamos a hacer es empezar a comprender ciertos detallitos, a comprender cierta forma en la que algunos defectos pequeños se alimentan, porque si nosotros nunca le quitamos el alimento a los grandes, pues entonces nunca va a morir el ego. Debemos empezar a trabajar los detalles, y eso nos va a llevar a comprender otras cosas. Dice Guillermo, muchas gracias por la información, feliz noche, lo mismo. Glendali, muchas gracias, es mi primera experiencia. Bueno, bienvenida, dice experiencia. Bienvenida entonces para que continúes el ciclo, no importa, así se haya iniciado en la 30, igual ahí están grabadas. La idea es que las personas se vayan enganchando y puedan entender y comprender el trabajo que realmente es el conocimiento de sí mismo. Dice, veo que hablaste de muerte, ¿qué pasa con la muerte en marcha? Que no la escuché que la mencionaras. La muerte en marcha es estar uno con la autoobservación de instante en instante, ¿sí? A toda hora, aquí y ahora. Cuando uno vive el aquí y el ahora con la autoobservación, va pidiéndole muerte a todos los detallitos, cada uno de nuestros defectos. Lo que pasa es que para poder despertar ese 97% de conciencia, necesitamos empezar a hacer unos trabajos y pues seamos realistas. Desafortunadamente no tenemos desarrollado el sentido de la autoobservación. En la medida en que nosotros empezamos a meditar, empezamos a reflexionar, eso va a hacer que se abra más ese sentido de la autoobservación y que podamos estar pidiendo muerte en el día. De hecho, es la práctica más importante, estar pidiendo muerte en marcha, en el día. Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, así esté en el baño, estoy lavando un vaso y siento fastidio, mate todo lo que se le esté viniendo a la mente, todas las emociones, ¿por qué dejan esto así? Mátame esto, vea ya un desorden. Es eso, estar uno pidiendo muerte. Cuando se haga la retrospección, entonces vamos a podernos dar cuenta que se ahorró un muy buen porcentaje de conciencia y hasta no nos vamos a sentir cansados. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir muerte? A nuestra Madre Divina. Ya lo había mencionado en la conferencia, vuelvo y lo repito: Madre mía, quítame este yo, elimíname este pensamiento, esta forma de esto que me quiere hacer ofender, humillar, bueno, lo que sea, lo que podamos nosotros observar. Quiero darle muerte a la ira que hay en mí. Bueno, la ira es importantísima aprender a trabajarla. Los jueves estamos precisamente trabajando ese agregado psicológico. Dice, hace poco dieron una conferencia para comprender la ira y empezar a observarla. Exactamente. La ira tiene 4 aspectos: la duda, la frustración, el miedo y la culpa. Esos 4 aspectos: culpa, frustración, miedo y duda. Esos 4 aspectos son los que detonan la ira. Empecemos a observar. Hay personas que se les explota la ira porque se frustran. Ya, una frustración, empezó a llover, ya la ira. No encontró la llave, ya, se frustró fácilmente. Veamos la culpa, ¿sí? Uno sentirse culpable de algo o no querer aceptar la responsabilidad, ya uno siente ira. Veamos, por ejemplo, la duda. Dejan ustedes las llaves en algún negocio y llegan a la casa y no las encuentran. Eso de dudar, ¿dónde las dejé en tal parte? Eso ya detona la ira. Y el miedo es lo que también más activa ese aspecto de la ira, no saber cómo actuar, no saber qué hacer. Ya la persona, de hecho una persona iracunda es una persona muy miedosa. Dice Celia Castro, esos yo me causan enfermedades. Claro que sí, esto lo veíamos en la conferencia 26, el mundo de relaciones. Es crucial. ¿Por qué? Porque nuestra psiquis está íntimamente relacionada con el funcionamiento de nuestras energías y de nuestro cuerpo físico. Entonces, una persona, por ejemplo, iracunda, me meto con la ira porque en mi experiencia personal es una de las cosas que más me ha costado poder trabajar. La ira lo lleva a uno a enfermarse, bien sea de la tiroides, ¿sí? Recordemos que la ira tiene su asentamiento acá en el centro motor. Ahí está la ira. Se activa con obras, palabras, reacciones. La ira puede destruir también los procesos de la matriz, en el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque siempre estar estallando la energía, se estalla la energía. Eso es como cuando estalla un volcán. Genera un mal, entonces afecta. No estoy diciendo que sea en todos los casos. Entonces que una persona que sufre de tiroides es porque siempre anda con ira, no. Es nosotros poder observarlo. Hay muchas cosas, todos los defectos nos generan enfermedades. Veamos, por ejemplo, el rencor.
Un rencor nos afecta al corazón, ¿sí? Una preocupación, tengan ustedes una preocupación todo el día y al finalizar el día queda uno con un dolor de cabeza que no se aguanta ni uno mismo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso hoy en día ya se dice que nuestros defectos psicológicos agotan nuestra energía y nos llevan incluso hasta la muerte. Veamos que antiguamente todas estas personas que tenían este conocimiento, que aplicaban el trabajo de los 3 factores, como Matusalén y muchos de ellos vivían muchos años. ¿Por qué? Porque tenían el secreto, ¿sí? El secreto del elixir, el elixir de la eterna juventud, de la eterna vida, era eso. Aprender a eliminar los defectos, a quitar eso que nos contamina, que nos atrapa energía, que nos atrapa conciencia. Veamos todos los aspectos de la degeneración con la fornicación, ¿sí? Que aunque las personas vean que el orgasmo y todas estas formas de practicar el sexo indebida es agradable, pero cuando ya lleguemos a un límite en nuestra existencia, ese derroche de energía nos va a pasar una cuenta de cobro y se va a ver reflejado en muchas enfermedades, en muchas dolencias. ¿Por qué? Por la mala utilización de nuestra energía creadora sexual. Entonces, más adelante vamos a mirar, vamos a ahondar más en esto, a hacer un tema respectivo solamente para que nosotros podamos ver y darnos cuenta de lo importante que es aprender a equilibrar nuestros centros. Dice, y puedo matar, bueno, bien, listo, creo que no hay más inquietudes. Acá, Israel Alemán, ¿cuál madre divina? Bueno, don Israel, lo que pasa es que hemos hablado ya en la conferencia 30, me disculpo si no tuve en cuenta de pronto a las personas que hasta ahora se conectaban. Nosotros, así como tenemos un padre y una madre físicamente que nos dieron vida, le dieron vida a un cuerpo físico que es el que tenemos, internamente Dios se manifiesta como Dios Padre y Dios Madre, ¿sí? Las religiones y toda la cultura judeocristiana ha querido darle a Dios una personalidad masculina, pero si nosotros miramos todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, entendían que estaba la parte masculina y la parte femenina. La parte masculina era Dios Padre y representaba la sabiduría, y el aspecto femenino era Dios Madre, evocaba el amor. Ella, esa parte de nuestra conciencia de Dios es la que gesta en su vientre toda la energía de vida que nosotros en el momento en que nos levantamos empezamos a embutir en nuestros defectos. Uno se levanta sereno y empieza a pensar, ay, verdad que hoy en el trabajo tengo que tal cosa, ay, mire ese día tan feo, ay, eso el desayuno todo caliente, ay, siempre lo mismo en el almuerzo. Esa conciencia se empieza a atrapar. Nosotros le pedimos a la Madre Divina, ¿por qué? Porque ella es la que tiene esa misión, ese oficio de eliminar, de quitarnos esos defectos, eso equivocado en nosotros, esa ignorancia, en el momento en que nosotros aprendemos a autoobservarnos. Entonces, veamos que cuando un niño necesita a su mamá porque tiene hambre o tiene frío, pues busca a su mamá. Nosotros también debemos aprender a buscar en nuestro mundo interior a esa Divina Madre para que nos pueda aliviar, si nos quite ese sufrimiento que son todos nuestros defectos psicológicos. Cada uno de nuestros yoes nos sumerge en el dolor, en el sufrimiento, en la ignorancia. Entonces, la Madre Divina tiene una lanza, podemos verla en el mundo astral, en el mundo de los sueños. Si ustedes tienen la capacidad de desdoblarse, lo pueden hacer, pueden preguntar, bueno, quiero conocer a mi Madre Divina, ¿cómo es ella? ¿Ella realmente quién es? Y van a poder tener una experimentación real, vivida, de lo que es su Madre Divina y qué es lo que hace ella. Ella con el amor es que puede eliminar todos nuestros defectos psicológicos si nosotros obviamente los hemos comprendido previamente. Ariana Muñoz pregunta, ¿cuáles son los 7 pecados? Seguido se viene ese número y el 9 en la mente. Los 7 pecados son la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia. Ellos son los 7 pecados capitales, son las 7 semillas. Pero ¿qué es lo que sucede? Ellos se alimentan de detallitos. Por ejemplo, la vanidad no está ahí, pero la vanidad alimenta al orgullo. El adúltero, ahí no estamos hablando de adulterio, pero el adúltero alimenta a la lujuria. El yo asesino, no estamos hablando del yo asesino, pero ese alimenta a la ira. Cada uno de nuestros defectos tiene miles y miles de detalles, por eso es absurdo que una persona diga, ay no, yo nomás tengo como 2 o 3 defectos. Nos tenemos miles y miles de defectos que por falta de autoobservación
no los hemos aprendido a ver. Y eso es lo que hace que nosotros no nos conozcamos realmente. Dice la señora Mayra García, el maestro Swami Guru afirmaba que íbamos a reencarnar las veces que fuera necesario hasta lograr nuestra perfección. Bueno, lo importante y lo que yo les decía a ustedes, lo necesario es que dejemos de tener en cuenta lo que nosotros escuchamos externamente, ¿sí? Incluso acá lo que yo estoy hablando, ustedes pueden someterlo a una comprobación directa, ¿sí? Hay muchas escuelas donde le dicen a la persona, no, el tiempo es maravilloso, la evolución, pero si nosotros nos damos cuenta ahorita de la evolución, ¿cuál es la verdadera evolución? ¿En qué hemos evolucionado? Nuestra raza. Si nosotros echamos unos 200 años para atrás, las personas tenían más valores que lo que podemos ver hoy en día. Veamos, por ejemplo, el sexo, cómo se ha salido de control, cómo la degeneración ha llegado a un punto donde ya casi el 90% de la población mundial es homosexual. No tengo nada en contra de las personas de orientación diferente a la heterosexual, pero hay que ver la realidad psicológica, ¿sí? Se desconoce para qué sirve el sexo, se desconoce el valor de la energía. Entonces, sí, si nosotros vamos a mirar, tenemos muchas vidas para reencarnar, porque eso de hecho está en la conferencia 8. Nosotros vamos a girar en la rueda del samsara 3000 veces y cada giro va a tener 108 existencias. Es decir que vamos a tener 324.000 oportunidades con cuerpo físico. Pero si nosotros en una existencia seguimos pensando que la evolución es maravillosa y que algún día vamos a poder liberarnos, pues ahí nos vamos a quedar agotando existencias, agotando cuerpos físicos. Y sí, claro, cada existencia es maravillosa porque es un aprendizaje para el alma. Pero ¿cómo estamos aprendiendo nosotros? A los golpes, chocándonos, ¿sí? Una persona aprende a través de lo que le pasa, por el cobro del karma. Nosotros deberíamos aprender a desarrollar, a no ser víctimas de las circunstancias, sino aprender a poder generar nuestras mismas situaciones. Pero a nosotros nos pasa todo en la vida, ¿por qué? Porque son cosas que vienen de retornos, de recurrencias. Si yo robé en 2 existencias atrás y en esta existencia me roban y yo, ay no, pero ¿y por qué me robaron? No, pues vaya, desdoble, se vaya, investigue, miremos qué karma se tienen y ahí vamos a darnos cuenta, no, sí, es que hace 2 existencias yo hice eso, ahora me vienen a cobrar a mí. También se conoce como el boomerang o la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Se conoce de muchas formas, pero lo ideal es que nosotros debemos tener en cuenta que en una sola existencia se puede hacer este trabajo. Dice, ¿podría hablar un poco sobre las formas en que se expresa el orgullo o soberbia? El creerse perfecto se puede ubicar en este pecado capital. Sí, claro. Esto lo vamos a ir estudiando. Igual si tienes inquietud, con muchísimo gusto los jueves a las 6 de la tarde, hora Colombia, Perú y México. Tengo entendido que para Centroamérica, entonces es a las 5 de la tarde, tenemos esa diferencia horaria, es una hora no más, entonces para las personas de Centroamérica, 5 de la tarde, Nicaragua, Salvador, Costa Rica. Sí, claro, el creerse uno bueno, la soberbia, es que la soberbia, ¿qué es? La soberbia es la ira en la mente, ¿no? La soberbia es lo que se salta la ira, lo que nos permite a nosotros ya explotar en ira. Ya se saltó esa parte de la mente. La mente tiene muchas funciones, demasiadas. Las teorías, los conceptos, el maquinar, el pensar, el recordar, el planear, todo eso es de nuestra mente. El orgullo tiene demasiados alimentos, ¿sí? Demasiados detalles. Miremos, por ejemplo, el asco. El asco es un detalle de ese yo causa del orgullo. Si nosotros estudiamos el asco, vamos a poder darnos cuenta de muchas cosas del orgullo de nosotros que nos hacen entonces sentirnos, no, es que yo soy limpio, yo soy bien, yo no tengo por qué. Eso es lo que nosotros debemos estudiar. Dice, no sé, ya la leí, muy práctico, un gran profundo conocimiento espiritual. Israel Alemán de Nicaragua, bueno, muchísimas gracias. Igual con lo del orgullo, puedes mirar por Facebook, ¿sí? Tenemos un estudio muy complejo sobre el orgullo y se llama Grupo Conocimiento de Sí Mismo Habla Hispana. Así lo buscas en Facebook y ahí puedes observar o puedes mirar
todas las funciones que están, digamos, del orgullo, ¿sí? Para poder uno darse cuenta de muchas cosas. Es que el orgullo se alimenta de la autoconsideración, ¿sí? Cuando uno se autoconsidera, ay no, pobrecito yo, pobrecita yo, no, no me tuvieron en cuenta, ahí está sufriendo el orgullo. El amor propio, veamos, el amor propio es lo que uno hace que, no, es que yo valgo la pena, es que yo tal cosa, es que yo soy fulana. Si nosotros miramos realmente qué somos, somos es una serie de mentiras, de diablitos psicológicos, de intereses. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros deberíamos dejarnos valer es por nuestra conciencia, no por lo que tenemos ni por las marcas. Entonces hay muchas cosas. Está la autosimpatía, es otro detalle del orgullo, ¿sí? Es decir, que simpatizo con las personas que tienen mis mismos defectos. ¿Por qué no podemos simpatizar con alguien que es muy opuesto a nosotros? Ah, porque es que esta persona no tiene mis defectos psicológicos, entonces chocamos. O peor aún, está el otro polo. Somos tan iguales que la ira nos repele o el orgullo nos repele y por eso no nos entendemos. Es decir, que es un proceso o es un problema de autosimpatía. Simpatizamos con las personas porque nos aplauden nuestros defectos. Entonces, si una persona no me aplaude mi ira, es una persona que siempre vamos a estar chocando, siempre vamos a estar mal. Entonces, el orgullo también se basa demasiado en lo que puedan pensar de mí. Me duele que piensen mal de mí, me duele que piensen que yo no soy bueno, me duele que piensen que yo soy mala, que yo... Debemos quitar eso nos quita muchísima energía cuando a ustedes les pase algo de que de pronto piensan lo que no es y uno queda con toda esa charla en la cabeza todo el día, y no, ¿y qué van a pensar? No, eso es también un problema y un proceso del orgullo. Lejos también pues de todas las cuentas que nosotros tenemos, ¿sí? De que me pagaron mal, de que no me hicieron tal favor, que yo tan bueno que soy, tal, todo eso es del orgullo. Entonces, entrar ahorita a hablar del orgullo sería quedarnos acá toda la noche, porque es que el orgullo es un defecto que si nosotros podemos verlo es el centro casi de todos nuestros defectos y es lo que mueve muchos de los otros 6. Por orgullo uno está con la lujuria, por orgullo se siente ira, por orgullo se siente envidia. Estudiemos la envidia con el orgullo y ahí nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas cosas que se van a engranar. Entonces, el orgullo es un yo causa que debemos es empezar a trabajarlo por la mente. Bien, igual más adelante pues iremos también a hacer ciertos enfoques en los defectos psicológicos para que aprendamos a trabajarlos y aprendamos a mirar qué detallitos son los que más mueven esos defectos. Bien, dice, hace poco dieron, bueno, bien, listo, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias entonces a las personas que se conectaron. Me disculpo, igual las conferencias por lo general duran más o menos entre 40 minutos, una hora, pero es importante las preguntas. ¿Por qué? Porque es muy bueno aclarar las cosas. Dejándoles la invitación, recordemos, tenemos una conciencia, tenemos a nuestro ser, tenemos a nuestra madre divina, que es la que nos puede ayudar a eliminar nuestros defectos. Empecemos a buscarla interiormente. Dice Celia Castro, me encanta cuánto conocimiento, estaré pendiente de las próximas conferencias de Nicaragua. Guillermo Sánchez desde El Salvador, muchísimas gracias. Estefanía Peraza, excelente conferencia. Bueno, no, ustedes, muchísimas gracias, muy amables. Recordándole los horarios, son los lunes y los viernes a las 6:30, hora Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Colombia, Perú, México es a las 7:30. Todos los lunes todos los lunes y los viernes estaremos dando las conferencias. Bueno, sin más que decir, los jueves también tenemos el horario de prácticas a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, invitados todos, es para que nosotros podamos tener este espacio de poder quitar ciertas inquietudes, ¿sí? Poder entender ciertas cosas. Igual acá no hay ningún despierto, no somos maestros, ¿sí? Mi nombre es Melisa, mucho gusto para las personas que están conectadas, que se conectan por primera vez. No tenemos conciencia despierta, simplemente buscamos que las personas puedan aplicar unas herramientas
tenemos un conocimiento, se hacen ciertas prácticas, sí, se tiene cierta, digamos, como cierta entendimiento, pero esto no quiere decir entonces que ya seamos maestros o elevados, nada de eso. Somos alumnos como cualquier persona que ingresa por primera vez a estas charlas y que tiene un ánimo de empezar a cambiar interiormente. Entonces, sin más que decir, quedan bienvenidos. Muchísimas gracias para todas las personas. Nos veremos en una próxima conferencia. Muchas gracias.